Bueno, ahora sí, oficialmente. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Oxaciano, mi nombre es Yassi Salomón, soy LATAM eSport Manager para Latinoamérica, para Axie Infinity. Y vamos a hablar un poquito de qué son los eSports hoy. Y bueno, justamente la idea acá es explicar cuáles son las oportunidades que los eSports, los juegos competitivos, traen al mundo, al ecosistema cripto en particular. Vamos a hablar primero de qué son los eSports. Definamos un poco, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que viene más del lado cripto, por el lado de las finanzas, y por qué es tan importante este tema de la gamificación de las cosas. La gamificación es simplemente una herramienta, ¿no? Que te permite sacar la cabeza o sacarle el foco a la parte de lo que es la recompensa de un token o de lo que es la ganancia en términos de dinero particularmente, y pasarlo a un aspecto que tiene que ver más con si yo soy lo suficientemente bueno, si yo puedo traducir mi habilidad en un determinado sistema de juego, que en este caso puede ser el de Axie Infinity, vas a obtener una recompensa proporcional a lo que es esa habilidad que tenés como jugador. Entonces básicamente estás cambiando esa posibilidad que tenés de ser un jugador, de invertir en bolsa, digamos, para la gente que no sabe lo que son las señales, que no sabe lo que es un bear market, que no sabe lo que es un bull market, que no tiene ganas de dedicarle el tiempo que requiere a aprender trading, lo cambias por su habilidad innata en un determinado juego. Y la recompensa que va a obtener, la va a obtener a través de la habilidad que tenga en ese determinado juego. Entonces, eso es lo que llamamos GameFi, ¿no? Gamificación de la finanza. Los eSports, por otro lado, son otro fenómeno que surgió a partir de los años 2000, particularmente un poco antes en los países desarrollados, que tiene que ver con que los juegos empezaron a ser online y te permitían generar una plataforma virtual para que muchos jugadores pudieran competir y demostrar su habilidad uno contra uno, ¿no? Entonces, esta habilidad se tradujo en ambientes de competencia. Vamos a hacer un ejemplo muy clásico, incluso ahora que estamos cerca del Mundial, que sirve, ¿no? Si tuviéramos que hacer un paralelismo entre los eSports y el mundo real, bueno, ¿qué es un partido de fútbol? Un partido de fútbol es dos equipos que tienen una camiseta, un pantalón, botines, medias, que juegan en un estadio, ¿no? Como puede ser el Monumental, la cancha de Boca acá. Ese es su marco determinado. Adentro de ese estadio hay una cancha que tiene límites, que tiene líneas, que eso determina reglas acerca de cómo el juego se va a desarrollar. Y dentro de esa cancha están los jugadores con su equipo, como decía, botines, camiseta, medias, y tienen un objetivo, ¿no? Que es meterle más goles al rival de los que reciben. Bueno, si nosotros esa cancha física la transformamos en una cancha virtual, ¿no? A través de un juego como es Axie Infinity, de repente los botines y la camiseta se transforman en el celular o en la computadora que ese jugador tiene para conectarse a ese ambiente de juego que está en el metaverso, ¿no? En un lugar que no podemos tocar, pero tiene las mismas reglas que lo que era la cancha de fútbol. Tiene líneas, el juego tiene limitaciones, ¿no? A las cuales hay que apegarse y hay que tratar de ser lo mejor posible dentro de ese marco. Y obviamente dentro de la cancha está el público. Los eSports tienen que ser un deporte, una cosa de público, ¿no? Es al final un producto que tiene que ver con la competitividad, con cuánto un equipo o cuánto un jugador es mejor que otro, y cuánto a los terceros les interesa ver competir a esos deportistas de élite en ese escenario. Entonces, habiendo establecido, digamos, un poco qué es el GameFi, qué son los eSports, vayamos un poco a qué pasó en nuestra región, ¿no? En la historia de Latinoamérica en general. Como ven, acá hay una línea de tiempo donde se pueden distinguir diferentes generaciones. La primera generación surge alrededor de los años 2000 para nosotros acá en Latinoamérica, que es cuando aparecieron los cibercafés, ¿no? Internet de banda ancha no era muy común en nuestra región, era algo que pasaba en Corea, en Estados Unidos, pero acá todavía no tanto. Entonces surgieron los cibercafés como los primeros lugares donde había conexión de banda ancha, que hoy nos resulta común. Hoy un 4G era lo mismo que la conexión en ese momento. Entonces, los cibers empezaron a ser ese lugar donde se empezó a gestar esa competencia, ¿no? En nuestro país, creo que el deporte fundamental, o el juego fundamental que empezó ese desarrollo fue el Counter-Strike. En el caso de otros países fueron otros juegos. Pero bueno, en nuestro país y en nuestra región se dio que los ciber fueron el lugar ideal para que los competidores se empezaran a encontrar y empezaran a sentir que ganar o ser el dueño de un ciber, digamos, en términos de la competencia,
le daba un valor, un estatus que los proyectaba como deportistas electrónicos. Esos fueron nuestros inicios. Dentro de eso, el problema cultural que había era que el videojuego era demasiado nuevo para nuestra cultura. Si bien en otras culturas se estaba dando un desarrollo paralelo entre educación y sociedad con respecto a los videojuegos, en nosotros entró directamente como algo disruptivo, ¿no? Entonces se dio esta cuestión generacional que tiene que ver con los nativos digitales, que somos la mayoría acá, y la generación de nuestros padres, que eran los baby boomers, en donde esta diferencia no se entendía. Entonces el juego se veía como una pérdida de tiempo y la competencia también en estos ámbitos se veía como una pérdida de tiempo. Entonces fue un momento donde esta generación de chicos que creían en esta competencia y creían en esta actividad deportiva como algo virtuoso, digamos, humanamente, tenían que convencer a los padres de que esta era la situación. A partir del año 2010, lo que ocurre es que sale League of Legends, que para nosotros, para nuestra región, es un juego revolucionario. Porque League of Legends decide tomar la idea de los esports como una herramienta de marketing para su juego. Y mira el modelo del deporte tradicional y dice, bueno, ¿podremos replicar esto de alguna forma en el mundo digital? Hasta ese momento nadie había puesto sus ojos en Latinoamérica. Lo que le debemos a Riot Games es decir, bueno, Latinoamérica es una región válida y es una región en donde hay un potencial mercado interesante. Y como no tenían miedo de decir, bueno, vamos a invertir económicamente porque creemos que esto es un móvil de marketing para nosotros, creemos que a través de un concepto que voy a explicar más tarde, que es la proyección de un jugador normal a un deportista electrónico, eso le podía traer más ganancia, que fue el caso, decidieron invertir dinero en la región. Entonces se lanzaron a la región a través de inyectando mucho dinero y creando ligas profesionales. Esta fue la primera vez que en Latinoamérica hubo esta conexión con el desarrollador del juego para decir, bueno, creamos una liga profesional, creamos un ecosistema competitivo que aumentó, digamos, el profesionalismo en la escena. Hasta ese momento era todo más rogue, me sale la palabra en inglés, más aleatorio, más de la gente que conocía el ambiente o que a quien verdaderamente le gustaba competir. Entonces, esos deportes quedaron, digamos, en lo que fue la vieja escuela, desarrolladores indie, digamos, que plantearon las bases de los juegos que empezaron a progresar en esa primera época cuando aparecieron los ciber, que fueron Dota, Counter-Strike y World of Warcraft. Y apareció League of Legends como disrumpiendo ese modelo y diciendo, no, nosotros vamos a poner dinero, vamos a aliarnos con diferentes empresas de marketing y vamos a tratar de llevar esto a un nuevo nivel. Después viene la segunda generación de jugadores profesionales, que es cuando ese sistema tuvo éxito definitivamente. Tuvimos ligas regionales y nacionales desde 2013 a la fecha. A partir de 2015 en particular fue cuando se instala la Liga de Latinoamérica en Chile, particularmente la de Latinoamérica Sur y la de Latinoamérica Norte en México. Si bien el ecosistema surge diferentes cambios, lo importante no fueron los cambios que se produjeron, ni el estado actual de lo que es en la competencia de League of Legends a nivel latinoamericano, sino lo importante es la historia o el cambio de paradigma que nos trajo como región. Equipos empiezan a profesionalizarse, empiezan a aparecer más respeto por los coaches, más respeto por los directores deportivos, más respeto por empezar a que los jugadores era un perfil muy tímido, muy de una persona que no quiero hablar con nadie, no quiero verme con nadie. Entonces la imagen de esos jugadores empieza a tener peso, y al tener peso surge la necesidad de que los equipos empiecen a contratar gente para ayudar a los jugadores profesionales a que no le tengan miedo a su imagen y a que sean personas más públicas, ¿no? Y por otro lado, y también que le den un ecosistema donde él pueda dedicarse solamente a entrenar, digamos. Antes el jugador de eSport trabajaba y a la vez competía. A partir de esta segunda etapa, el jugador de eSport compite y entrena 6 días a la semana, 8 horas por día mínimo. Los que más entrenan 6 días a la semana, más de 12 horas por día. Los que menos, 6 días a la semana, 8 horas por día. Y lo más importante acá aparece la disrupción del gaming mobile, digamos. Hasta este momento, PC y consolas era lo que más o menos dirigía el rumbo de los eSports. A partir de 2015 aproximadamente llega a Latinoamérica los celulares suficientemente competentes como para correr juegos que sean interesantes y atractivos para el jugador en términos de lo que era lo que son las gráficas y la competencia. En este sentido, Free Fire creo que fue el gran fenómeno de Latinoamérica.
Y el mobile definitivamente es la plataforma de juego que más está creciendo, así que hay que mirarla con muchísimo detenimiento. Como buen boomer que soy, se me hacen un nudo los dedos a mí cuando me toca jugar mobile, excepto un juego de cartas como Axie, pero bueno, para los chicos nuevos que ya tienen el mobile en la mano de muy chicos, definitivamente el mercado del mobile es el mercado incipiente y el que más fuerza y posibilidades de ganar mercado tiene, por el bajo costo que les implica. O sea, vos querés un teléfono y de repente tenés un teléfono y una consola. Entonces, mercados como China, como India, como Latinoamérica, esto facilita mucho. Y bueno, entramos en esta tercera generación que fue la prepandemia y la pandemia, digamos, donde a partir del fenómeno de la pandemia ya venía un poquito siendo trabajado, digamos, por empresas y demás, que ya el gaming es aceptado dentro de la cultura, ya no hay que pelear más con los padres, digamos, para entender que un jugador puede ganar millones de dólares en contrato. Tenemos estadios llenos de competencias de eSport, y bueno, es mucho más fácil decirle a un padre, bueno, que tu chico sea un jugador de eSport, quizá le salva la vida. Bien, en este momento, como habrán visto de nuestra línea histórica, los juegos que sobrevivieron fueron los más capaces y los que más se adaptaron a cada circunstancia. Counter-Strike, por ejemplo, arrancó, y Dota, arrancaron en versiones indie, eran jueguitos que los inventaron los mismos jugadores para competir. O sea, fue un modo de juego. Pero las empresas, Valve, en este caso, tomaron ese modding que tenía el juego y dijeron, bueno, es por acá, hicieron el Dota 2 y sacaron el Counter-Strike Go. Si el Counter-Strike Go al principio le costó, se lograron adaptar a lo que eran las nuevas generaciones, ¿no? League of Legends, una partida de League of Legends en 2011 tomaba 40 minutos, o tenía otra mecánica de farmeo, o tenía otra cantidad de oro, conseguir ítem era mucho más lento. Bueno, ahora la atención es mucho más corta y tiende al mobile, se ve también en los videos, en YouTube, en TikTok, en las diferentes plataformas, los juegos tuvieron que hacer lo mismo para sobrevivir. Entonces, los juegos que están ahora son los que vemos que se han adaptado mejor a las necesidades del público que se va renovando y que obviamente fueron pensados con la competencia en mente. Bueno, y esto nos lleva a la clave de cómo hacemos un eSport. O sea, si tuviera que inventar un eSport de cero, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que hay dos claves para que un eSport sea tal y que son muy importantes a la hora de tener en cuenta si vos querés que tu juego sea un eSport, que son la competitividad y la diversión. O sea, no existe un juego que sea hermoso para competir, pero que no le interese verlo a nadie, y no existe un juego que sea súper divertido, pero la competencia no se sienta buena. Entonces, tenemos que entender que si no hay entretenimiento, lo que pasa con nuestro juego, con nuestro deporte electrónico, es que se va a remitir a un nicho muy particular, va a ser chiquito. Para mí el mejor ejemplo de esto es el póker, que es muy rico dentro de su propio ecosistema, pero romper ese ecosistema le cuesta un montón. O sea, en Twitch el póker no aparece como si bien después de esos intentos, como una de las categorías top 5, top 10. Excepto algunos torneos, sí, acá me dice excepto algunos torneos, bueno, démosle ese changüí de ventaja. Pero bueno, es una comunidad muy, muy encerrada sobre sí misma. Tenés que evitar eso, tenés que tratar de ser lo más amplio posible y entender las nuevas necesidades, de entender que tu producto va apuntado a 16:30 y la gente de 16:30 se va renovando constantemente. Y por otro lado, si el juego no es competitivo, empezás a competir con todo el contenido que existe. Empezás a competir con las plataformas OTT, como Netflix, HBO, etc. Empezás a competir con YouTube, con TikTok, con cualquier forma de entretenimiento. Entonces no te sirve. Tu contenido tiene que tener un diferenciador, y en este caso tiene que ser la idea de que a vos te atrae la idea de ver un juego competitivo de máximo nivel. O sea, para mí estas son las claves. En el caso de Latinoamérica, bueno, comenté mucho esto sobre la línea histórica. En la parte de PC, dividiéndolo por consola, creo que League of Legends, Counter y Valorant son los tres deportes que han tenido los más grandes hitos dentro de la región. Valorant, sin duda, que es el más nuevo, sin duda ha sido el deporte que más ha traído hitos competitivos que vos podés decir está en escala global, ¿no? Quizá el Counter ahora con 9Z también, pero me parece que el de Crew es un poquito, para mí es un cachito más. Y League of Legends lo que ha traído es un ecosistema, hay un ecosistema riquísimo. Como último dato, la transmisión en español del último mundial de League of Legends tuvo exclusivamente en español arriba de 700.000 espectadores. Quiere decir que mercado hay. El tema es que hay que hacerlo bien para atraer ese mercado, ¿no?
En el caso de consola y Latinoamérica, FIFA indiscutiblemente por una convicción de la AFA y de un poco cómo explicarle el eSport a la gente tradicional, creo que ocupa un lugar fundamental. Creo que la Fighting Game Community le pasa un poco lo que le pasa al póker, digamos, es una comunidad que está un poquito encerrada sobre sí misma, pero que en todos los lugares está, siempre hay presencia de un Fighting Game, en cada convención que vaya. Es una comunidad muy endémica, pero muy rica dentro de lo que es su valor. Y Rocket League es un poco el outlier, ¿no? Porque es autito jugando al fútbol. Así de tonto, así de simple y así de atractivo también. Y tuvimos un equipo que le fue muy bien, que lo adquirió un equipo de Estados Unidos que se llama Complexity, que justamente el director, el CEO de la compañía se llama Jason Lake, que estuvo con nosotros en Axicon, compró un equipo latinoamericano para competir en Estados Unidos, que fue nuestro primer caso de exportación, digamos, de un equipo completo hacia otra región. Entonces, interesante ver cómo este título evolucionó en la región en la parte de consola. En la parte de mobile, claramente Free Fire es el que ha marcado la tendencia acá en Latinoamérica. Que la cantidad de horas vistas que tiene Free Fire son muy superiores a toda la competencia. Sin duda que no lo podemos descartar como un caso de éxito. Axie Infinity en este caso es el primer juego Web3 con aspiraciones competitivas y ha obtenido, tiene el Daily Active User más alto de todos los juegos Web3 en este momento en el mercado, lo cual para nosotros es un orgullo. Y Wild Rift fue la apuesta de Riot Games por ir hacia el mobile. Si bien todavía no prendió como eSport demasiado, hay que decir que 18 de 43 jugadores son argentinos, entonces hay algo ahí. No sabemos cuándo puede llegar a explotar, yo diría que todavía no explotó, pero ahí hay algo, ¿no? Bueno, otros puntos destacables es que los mejores resultados de la región, a excepción del Valorant, se dieron en juegos individuales para la región, principalmente en juegos de cartas. Magic the Gathering tuvo 2 campeones mundiales argentinos, Yu-Gi-Oh también, Pokémon también tiene jugadores conocidos. Y bueno, y FIFA tiene al jugador a Nico Villalba, creo que era, ¿no? A ver si la audiencia me confirma, Nico Villalba. Por lo tanto, interesante que nos haya ido mejor en deportes individuales que en colectivos. Y también lo otro interesante de la región es que Perú, específicamente Perú, sigue siendo el Dota 2, al contrario de todo el resto de la región. Todo el resto de la región se inclinó por el League of Legends, Perú siguió con su onda de Dota y es sumamente exitoso en eso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos un producto competitivo? Es la pregunta. Bueno, el producto competitivo se logra en diferentes escalas, ¿no? Hay diferentes entidades que hacen, a través de sus diferentes alianzas, logran un juego competitivo. Primero está el desarrollador, como mencionamos. En el caso de Riot Games, en el caso de Valve, lo deja más libre hacia otros organizadores. En el caso de Riot Games, es mucho más cercano y regula mucho más sus alianzas sobre los organizadores de torneos. Después tenemos organizadores de torneos, como los que ven en pantalla. Bueno, los más comunes del Web 2, la Free Fire League, la Liga Masterflow de acá de League of Legends, le fue muy bien, la Fire League de Counter. Bueno, X Game Pro, que va a organizar el torneo de mañana, Axie Infinity, conjunto Azura. Community Gaming y Blast son plataformas que están ahí, ¿no? Como queriendo empezar lo que es el ecosistema competitivo Web3. Y después tenemos las Wheels, ¿no? Que son los jugadores, los que agrupan a los jugadores y les dan ese profesionalismo para ir hacia el futuro, ¿no? Para poder dedicarse plenamente a esto. Entonces el sistema se da más o menos donde jugadores pertenecen a un equipo, el equipo pertenece a una competencia, la competencia pertenece a un juego, el juego pertenece a una desarrolladora, ¿no? Entonces, entender que todo el ecosistema se tiene que nutrir es la base para un juego competitivo a largo plazo. Si vos descuidás a alguno de estos actores, después tenés problemas a nivel de que no tenés equipos que le den suficiente a los jugadores para que tus jugadores sean competitivos. No tenés competencia donde esos equipos puedan jugar. O un juego descuidado pierde interés el juego y por ende pierde toda la cadena, ¿no? Entonces es importante que todo aquel que quiere entender cómo su juego quiere aspirar al competitivo tiene que cuidar todo lo que es la cadena o el ecosistema de eSport. Por eso siempre un buen juego cuida desde el amateur hasta el profesional. O sea, entiende que su jugador es amateur, probablemente a la mayoría no le interese ser un jugador competitivo, pero tiene que intentar velar porque así sea. O sea, tiene que intentar convertirlo o engancharlo. Y va a lograrlo, no sé, en un 20, 30% en el mejor de los casos.
pero es importante que no pierda, que no quiera agarrarlo de más arriba y que la gente se convenza sola de que tiene que ir hacia el competitivo. El juego quiere estar siempre encima de decir, bueno, ¿cómo convertimos a esta gente? ¿Cómo la enganchamos con el competitivo? Y eso se da por lo que les hice un hint antes, que es el juego de limitación. Cuando nosotros jugamos al fútbol en cualquier canchita de 5 o en una cancha de 11, ¿no? Y agarramos y pateamos, tenemos una camiseta de Argentina con el 10 atrás que dice Messi, pateamos al arco y metemos un gol al ángulo. Y nos abrazamos con el equipo, salimos, festejamos, nos abrazamos, che, qué golazo, mirá lo que hice. Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento lo que te pasa es que en tu mente, digamos, hay como una proyección de que te la crees por un segundo que sos Messi, de que hiciste algo fantástico y si bien sos una persona común, hiciste algo fuera de lo común, ¿no? Entonces te proyectás en ese ídolo. Eso es lo que yo le llamo el juego de la imitación. Y por eso son tan importantes los eSports. Los eSports nos generan modelos que a nosotros nos aspiran a llegar a nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y ese es el sentimiento que los eSports tienen que despertar, desde la amateur hasta arriba. Cuando ese sentimiento se logra despertar de la amateur hasta arriba, tenés una escena que siempre empuja hacia la excelencia deportiva. Y eso es lo que mantiene el círculo, el feedback loop de los eSports vivo y con interés de lograr nuevos récords, ¿no? De lograr nuevos hitos. Ahora, también tiene que ser un producto divertido, porque si, por ejemplo, acá no quiero quemar a nadie, pero por ejemplo el ajedrez, para mí, digamos, el ajedrez, para un jugador que no lo entiende, que no sabe previamente cómo son los movimientos, esto se ve mucho en los roles de los casters, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto o por qué en la historia del gran relato argentino, digamos, en materia de fútbol, nos conmueve tanto el relato de Víctor Hugo de Maradona, del gol de Maradona? O el relato de Walter Nelson, o Mariano Clos, o el Pollo Viñolo, o Fantino para el fanático. Después había otro que era hincha de River, que no me acuerdo el nombre ahora, pero también. ¿Por qué nos emociona tanto? Porque está distinguiendo lo que es esperable y normal de un jugador del calibre del que está mirando, de cuando hace algo que realmente tiene un impacto sobresaliente en el juego, ¿no? O sea, logró acomodar las variables del partido de tal manera de que hizo algo impresionante. De que no es un hombre extraordinario, pero hizo algo extraordinario. Entonces, esa diferencia es la que hace que al espectador se mantenga enganchado. Y mirá, ¿cuándo va a ser lo próximo extraordinario? ¿Cuándo va? O por ejemplo, más allá de todo, de lo que no les gustara a los jugadores competitivos, el crítico en B2, ¿no? Lo que fue Axie Origin. Para lo que era el casteo era muy interesante, porque cuando te salía el crítico era ese factor X que te rompe el esquema, ¿no? Entonces, que un caster pudiera discernir cuándo un crítico era relevante a la partida y cuándo no lo era, ese es el verdadero éxito, ¿no? Que se nos dio en la final de B2 en Axicon. No le pudimos pedir más a esa final, sinceramente. Y lo más importante que quiero marcar de acá es que, si bien tiene que ser un producto divertido y tenemos que ser sueltos y distendidos hacia la audiencia, el humor es algo serio, ¿sí? El humor es algo que se planea de antemano, es algo que se trabaja fuera de escena. Y cuando nosotros entramos a hacer algo gracioso on stage, o entramos a hacer algo que no fue premeditado, es muy difícil que salga bien a nivel de transmisión. Entonces, quiero traer un concepto muy común en la generación actual, que es el concepto del cringe. El cringe es un concepto de vergüenza ajena, y la vergüenza ajena se da principalmente en eSport cuando la producción no es de calidad, o no es suficiente, o no fue prepracticada. Entonces, quiero hacer mucho énfasis en que los eSports son un contenido de elite en términos de cómo se produce, son un contenido de calidad. Es lo mismo que preparar un show de teatro. Tiene que ser ensayado, tiene que haber preparación, tiene que haber narrativa, tenés que saber qué es lo que vas a decir, qué punto vas a decir, qué historia vas a traer. Y si no lo haces, lo más probable es que generes cringe en la audiencia, y el cringe es como que es un espantapájaros. O sea, si diste cringe, muchas veces perdiste la única oportunidad que tenías de marca para lograr algo exitoso. Así que hay que tener mucho cuidado con creer que el humor no es algo serio. Bueno, ¿cuál viene a ser la disrupción del Web 3? Vamos a verlo primero desde el punto de vista más que a todos más nos interesa, digamos, en lo que es el marco de esta convención, que es el tema de el dinero o de los tokens que se traducen en dinero. Este gráfico es
generalmente la fuente que casi todo el mundo consulta cuando tenés que ver, bueno, ¿cómo le va a un eSport? ¿O cómo está la industria de los eSports en general? Que es la consultora Newzoo. Y acá vemos diferentes barritas. La primera barrita es ganancia de los equipos y de las competencias con respecto a sponsoreos. El segundo con respecto a derechos de transmisión. Tercero con respecto a cuánto el desarrollador le paga a un equipo, a una competencia por hacer una competencia de tal juego. Cuarto, los tickets que puede vender una competencia. Quinto, revenue, o sea, income que viene por el lado digital. Sexto, por streaming. Entonces vemos que hoy la industria tiene una gran dependencia de lo que es el sponsoreo. O sea, el sponsoreo es el 80% de casi todos los ingresos de casi todos los equipos y competencias actualmente en eSport, ¿no? Entonces, esto convierte a los equipos y a las competencias en un poco de agencia de marketing encubierta. ¿Cuál es la disrupción del Web3 acá? O sea, malas noticias. Tú tenés una empresa altamente dependiente de una sola fuente de ingreso, el sponsoreo, como vemos acá. Ahora, buena noticia. Si sos altamente dependiente de una sola cosa, tenés mucho espacio para dejar de serlo, como vemos en la gráfica. O sea, yo no creo que el sponsoreo pueda crecer mucho más en esta barra, pero los otros sí. Y ahí es donde el Web3 tiene una función importante que cumplir, una oportunidad importante para cubrir a través de los tokens de recompensa, ¿no? Obviamente en las DAOs y en el sistema de Axie Infinity, todo el ecosistema competitivo de Axie Infinity da AXS, Axie Infinity Shard como premio, como recompensa. El Axie Infinity Shard es un shard cuyo objetivo es la votación en el ecosistema de Axie Infinity. Entonces, a través de ser un buen jugador, estás ganando la posibilidad de tener mayor voto en las decisiones que Axie Infinity tome en el futuro como una DAO. Ahora, si vos después ese valor, eso no lo percibís como valor y decidís ir al mercado y vender, cambiar ese valor por algo pecuniario y darle el poder de decisión a otro, ya es tu tema. ¿Me explico? Pero ahí hay una oportunidad real del Web3, real y fáctica del Web3 de romper este modelo. O de, por ejemplo, que los equipos lancen su propio token y de repente puedan ofrecer un servicio parecido al modelo societario que tienen los clubes hoy en día. Vos pagás la cuota para ir a la cancha. Bueno, hoy vos podés pagar la cuota para dar activos digitales. Y en el Web3 el activo digital adquirió un valor real, que era algo que en el Web2 no pasaba. Un NFT es un NFT, es inmutable, está en la cadena, es tuyo, no es fungible. Y eso es un problema que tenían las empresas Web2 para traducirse y para conectar más con el fan directamente y no tener que pasar por alguna capa intermedia. O sea que la tecnología blockchain facilita enormemente la interacción del club con los jugadores y también de los desarrolladores y de las competencias con los jugadores y con las organizaciones, porque realmente utilizar blockchain como método de pago es 1000 veces mejor que un banco, en el sentido de que es instantáneo, es transparente y es eterno. Vos podés chequear que un organizador de torneos, casos que han pasado, haga una competencia y no pague premios, es mucho más difícil en blockchain. Es mucho más difícil que lo haga y es mucho más difícil que si lo hace, lo pueda volver a hacer. Porque la data está ahí en la blockchain para que todos la veamos, ¿no? Entonces la misma comunidad lo tacha y lo saca del ecosistema. Entonces esto es muy interesante. Y otra vez, y además, el tema de las competencias internacionales. Si bien todos estamos sujetos a la regulación del país en el que estamos, la realidad es que antes hacer una transferencia bancaria por SWIFT de un país a otro, por ejemplo Latinoamérica, que es un país enorme, gigante, o sea, un territorio gigante, con 1 millón de países que hablan el mismo idioma, el blockchain nos facilita eso. O sea, que otra utilidad real del blockchain para el tema de los eSports. Y obviamente el tema de los NFT nos trae a que el ownership trae nuevas formas en las que jugadores y organizaciones o organizaciones y torneos se pueden relacionar, creando NFTs, creando estos activos que son inmutables, incluso Soulbound Token podemos pensar también como trofeos, hacen que se puedan relacionar de diferente manera, o que un jugador, por ejemplo, vamos al caso de Axie Infinity, tenés un jugador competitivo, te pide un sueldo X para ejercer su trabajo de 6 días a la semana, 8 horas al día mínimo, y tiene un Axie que solo lo tiene él. Bueno, entonces él trae parte de su final deal y podés incluir su NFT dentro de un término contractual entre un equipo de eSport y un jugador, por ejemplo. O lo mismo para un jugador y una organización y así. Entonces, bueno, para cerrar la charla, si alguien tiene alguna pregunta, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. La verdad que creo que los eSports están en su infancia y van a ser lo que
lo que evolucione el modelo Play to Earn en el futuro. Entonces, creo que cualquier juego que no se piense a sí mismo como con un poquito de competencia hacia el futuro, en este espacio Web3 va a estar perdiendo una gran oportunidad. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, los chicos les pueden llegar a acercar un micrófono, si no, ya damos espacio a la otra charla. Muy bien, muchas gracias a todos y seguimos con las charlas de Sura Gaming. Gracias.